Este domingo 19 de enero de 2025, TikTok ha sido oficialmente cerrado en Estados Unidos. Eso sí, solo por una hora. Enseguida, Donald Trump anunció una nueva medida que permite la reapertura temporal de TikTok, dejando a los usuarios con una mezcla de alivio e incertidumbre. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues porque en 75 días, si TikTok no se vende a empresarios estadounidenses, deberá cerrar. ¿Crees que finalmente se venderá TikTok? ¿Y a quién? Y mucho ojo, porque los candidatos de los que se habla creo que los conoces muy bien. Pero la gran pregunta que me hago es, ¿por qué ha pasado esto? ¿Puede pasar lo mismo en Europa? Y lo más importante, ¿cómo te afecta esto como creador o usuario de TikTok? Hoy desde Talos Abogados, el despacho de los creadores, vamos a responder a estas preguntas. Empecemos por el principio. Todo comenzó en 2020. En aquel entonces gobernaba Donald Trump. Sí, el mismo Donald Trump que acaba de tomar posesión como presidente de los Estados Unidos. Pero en aquel entonces Donald Trump, que tiende a tener bronca, se encontraba en plena guerra comercial con China. Y en medio de esa guerra, a Donald Trump no le hacía gracia que una red social de China, como TikTok, pudiera estar entre las más utilizadas por los estadounidenses. ¿Y podéis imaginar qué pasó? Exacto, que también le declaró la guerra a TikTok. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options. Trump declaró que TikTok era un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Y el motivo? Pues según Donald Trump, esta plataforma no solo conectaba a millones de usuarios con contenido viral, sino que recolectaba sus datos y sus comportamientos como un caballo de Troya del Estado chino. Todo comenzó el 7 de julio de 2020, cuando Donald Trump insinuó que podría prohibir la aplicación como una forma de represalia hacia China por la pandemia de la COVID-19. Ya lo sé, un motivo un poco loco, pero no te pillo de sorpresa si te digo que a Donald Trump le gusta generar polémica. El caso, que apenas una semana después, el 31 de julio de ese mismo 2020, Trump declaró que prohibiría TikTok en los Estados Unidos. En aquel entonces todos nos preguntábamos qué iba a pasar con TikTok. Y en esa ola de incertidumbre, gigantes como Microsoft, Oracle o Walmart valoraron la compra del negocio de TikTok en Norteamérica. Finalmente no se llegó nunca a ninguna adquisición, así que la amenaza de Trump se materializó en un decreto presidencial muy duro. En él se prohibían todas las transacciones con TikTok y ByteDance, la empresa madre de TikTok, impidiendo incluso que Apple o Google ofrecieran la aplicación en sus tiendas en los Estados Unidos. Y mucho ojo, porque este decreto debía entrar en vigor en 45 días. Pero la presión no se detuvo ahí. El 14 de agosto de 2020, Trump emitió una orden que obligaba a ByteDance a vender su negocio a Estados Unidos en el cortísimo plazo de 90 días. En fin, que parecía que todo estaba perdido para TikTok en Estados Unidos. Pero si entonces no se cerró TikTok en el país del águila, ¿qué fue lo que pasó? Pues que se presentó un posible acuerdo entre ByteDance y una empresa estadounidense. En este acuerdo, la empresa estadounidense compraría casi el 100% de las acciones de TikTok. Y claro, este plan convenció a Trump. Así podría permitir a TikTok continuar operando en Estados Unidos mientras se negociaba esta compraventa. Pero el negocio de TikTok en Norteamérica nunca llegó a venderse. Y nunca sabremos lo que pasó, pero tras meses y meses de negociaciones no se llegó a ningún acuerdo. Quizás TikTok se la jugó a Trump y nunca quiso vender su negocio. No lo sabemos. El caso es que para cuando Trump quiso darse cuenta, se le había acabado el tiempo de partido. Y es que poco después, el 20 de enero de 2021, fue relegado del cargo como presidente. Y ahora tenemos a un nuevo presidente estadounidense, con una ideología totalmente distinta. Sí, hablamos de Joe Biden. Ya se sabe que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así que todos asumieron que Joe Biden sería un buen amigo. Y parece que acertaron, porque en el verano de ese mismo año, 2021, Biden retiró el decreto de Trump que prohibía TikTok en el país americano. Pero del amor al odio también hay un paso. Y a finales de 2022, Biden recuperó la guerra contra TikTok de Trump. Y ahora te preguntarás, ¿por qué Biden se pondría del lado de Trump en este asunto? Te lo explico. Para entenderlo, hace falta recordar que a finales de 2022 la credibilidad de ByteDance se vio muy comprometida cuando tuvo que admitir que empleados de esta empresa de origen chino habían accedido sin autorización a los datos de periodistas estadounidenses. Y sí, aunque la empresa despidió a estos empleados, el daño a su reputación ya estaba hecho. Se confirmaba así la línea de Trump que afirmaba que TikTok era un riesgo para la seguridad nacional. Y otra cosa no, pero los useños se toman muy en serio la seguridad nacional. Por tanto, a finales del 2022, el Senado aprobó una ley que prohibía TikTok en dispositivos gubernamentales. Estaba claro que los americanos estaban preocupados con que Xi Jinping leyera los mensajes privados del gabinete de la Casa Blanca. Si pensaba TikTok que con Biden se acabarían los problemas, ya veis que estaban más que equivocados.
Porque sí, esta prohibición era solo un comienzo. El conflicto se intensificó en el tiempo y en 2024 llegó la aprobación de una ley que obligaba a ByteDance a vender su negocio a Estados Unidos antes de enero de 2025, bajo la amenaza de una prohibición total de la aplicación. Vamos, que Biden y el Trump de 2020, hermanos gemelos en este conflicto. Biden respondió llevando el caso a los tribunales, argumentando que la medida violaba la libertad de expresión de sus millones de usuarios estadounidenses. Pero a pesar de estos esfuerzos, un tribunal de apelaciones desestimó la demanda de TikTok, citando amenazas bien fundamentadas a la seguridad nacional estadounidense. Lo que nos lleva al hoy. En enero de 2025, TikTok se encuentra ante la Corte Suprema de Estados Unidos y el mismísimo presidente electo Donald Trump, en un giro inesperado, muy típico de él, repentinamente va y se reconoce un fiel seguidor de la plataforma. Sí, yo también estoy flipando. Y dice que esta plataforma le ha ayudado a conseguir los votos de los más jóvenes. I have a warm spot in my heart for TikTok because I won youth by 34 points. ¿Y qué significa este cambio de opinión de Trump para TikTok y sobre todo para ti? Pues Trump pidió que se frenara o se paralizara el cierre de TikTok hasta que tomara posesión formalmente como presidente. Así es, el presidente electo Donald Trump ahora busca negociar una solución política y evitar así el cierre de TikTok en Estados Unidos. ¿El resultado? Pues ya lo hemos visto. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sido implacable y no ha cedido a la solicitud de Donald Trump. Pero resulta que la historia no terminó ahí. En el plot twist del plot twist, como quizás ya sabes, el recién investido Donald Trump firmó una orden ejecutiva con la que TikTok resucitaba para los usuarios estadounidenses, o al menos temporalmente. Así que el caos duró apenas un simple día. La app dejó de funcionar el domingo y de golpe volvió a la vida el lunes. Sí, al más puro estilo Jesucristo. Eso sí, nada de descargas nuevas por ahora. TikTok sigue sin aparecer en las tiendas de Apple o Google, pero quienes ya tenían la aplicación pueden seguir usándola. Ojo, este respiro, como decíamos al inicio, tiene fecha de caducidad. Donald Trump ha ordenado suspender el cierre de TikTok durante 75 días. La intención es darle a TikTok y a su empresa matriz ByteDance tiempo de negociar con compradores estadounidenses. Y por si fuera poco, Donald Trump ha llegado a decir que el propio gobierno de los Estados Unidos podría quedarse con la mitad de la propiedad de TikTok. Y si China no aprueba un acuerdo, amenaza con imponer aranceles contra Beijing. Es decir, la guerra comercial y política de Donald Trump contra China sigue, aunque el mundo de los TikTokers respire un poco. ¿Recuerdas que el Tribunal Supremo había sido implacable y había mantenido la decisión de cerrar TikTok en Estados Unidos? Y aquí la duda es legal que Donald Trump se salte esta prohibición? Está claro que esto choca frontalmente con la legislación aprobada por el Congreso que obligaba a ByteDance a vender antes del 19 de enero o en su defecto a cesar operaciones en el país. Varios expertos consideran que Donald Trump no tiene atribuciones para extender ese plazo tras la decisión judicial del tribunal, salvo que exista un acuerdo de venta vinculante que aún no aparece por ninguna parte. Bueno, ¿y entonces en qué se traduce todo esto? Pues mira, sinceramente, en un verdadero follón legal. El presidente Donald Trump intenta alargar 75 días más la vida de la app, mientras que el Parlamento y los tribunales ponen en cuestión la validez de esa orden de Donald Trump. Por ahora, los usuarios norteamericanos mantienen su TikTok, con la incertidumbre de si podrán seguir usándolo al cumplirse ese plazo, y de si alguien comprará la plataforma y la cambiará de arriba abajo. Porque sí, hay varios candidatos que podrían hacer cambios muy gordos. Vamos a verlo. La primera opción es que Donald Trump ha sugerido una estructura de propiedad en la que el propio gobierno de los Estados Unidos controle el 50% de la app, mientras que el comprador privado asuma el otro 50%. Trump debe haber pensado algo como, ya que TikTok es una herramienta de espionaje y control social, pues me la quedo para mí. Para que los chinos me manipulen, los manipulo yo. Aparte del sector público, varios empresarios como candidatos en la compra han surgido. El primer candidato y el más obvio ha sido el mencionado por el propio Donald Trump, y es parte de su gobierno. Hablamos de Elon Musk, el dueño de X, vamos, Twitter. Elon ha hecho cambios estructurales muy gordos en Twitter y podría hacer de la suya en TikTok. Pero antes de que os imaginéis lo peor, vamos a ver otros posibles candidatos. Está Larry Ellison, cofundador de Oracle, y también está el expropietario de los Dodgers de Los Ángeles, Frank McCourt, que lidera un grupo de inversores para adquirir conjuntamente TikTok en Estados Unidos. Y finalmente está nuestro favorito, el más grande de todos, la fusión del Jesucristo y el Sauron de YouTube, el mismísimo Jimmy Donaldson, es decir, MrBeast. MrBeast ha dicho que tiene intención de comprar TikTok. Aunque sus representantes han aclarado que de momento no participa en ninguna oferta formal, se suma como pretendiente en este culebrón de TikTok. Así que así estamos. A día de hoy el reloj corre, tenemos 75 días de prórroga para que TikTok alcance un acuerdo con inversores estadounidenses. Si China no bendice esa operación, Trump ha advertido que podría imponer aranceles adicionales a Pekín y reactivar toda la maquinaria legal para cerrarla. ¿Será TikTok vendida a magnates de la talla de Musk, Ellison o McCourt? ¿Aceptará ByteDance que el gobierno de Estados Unidos
sea copropietario de su negocio. ¿Se atreverán a impugnar legalmente la nueva orden ejecutiva sumiendo otra vez a la plataforma en el caos? Veremos qué ocurre. Lo importante es cómo te afecta a ti esto ahora. Pues lo primero que tenemos claro es que este episodio marca un antes y un después, y no solo en los Estados Unidos. Va a ser un precedente para la regulación de las redes sociales extranjeras a nivel global. El desenlace de este caso tendrá implicaciones en todo el mundo. Lo primero que tienes que saber es qué pasa con la prohibición de TikTok. Pues desde la fecha del cierre, la aplicación desaparecerá de todas las App Store en el país. Tampoco será accesible en Estados Unidos desde el navegador web. Sí, vamos, que la VPN sí, se frota las manos. ¿Y qué pasa si tus influencers favoritos de TikTok son americanos? ¿Y si buena parte de tu audiencia en esa red social vive en los Estados Unidos? Pues siento decirte que estás fastidiado, amigo. Te veo moviéndote a los YouTube Shop. Y sí, sé que no es lo mismo, pero bueno, tranquilo. Si tu audiencia no es estadounidense, estás seguro. Porque en Europa no van a prohibir TikTok, ¿verdad? En fin, mejor vamos a ver. Aquí viene la otra gran pregunta. ¿Se puede prohibir TikTok en más países? ¿Qué piensa Europa sobre TikTok? Pues mientras que en Estados Unidos el debate sobre TikTok se centra en la seguridad nacional, en Europa, además, esta red social preocupa mucho por la privacidad, por la transparencia y la adicción de los menores que la usan. La Comisión Europea ha abierto una investigación formal contra la red social TikTok bajo la Ley de Servicios Digitales. El objetivo de esta investigación es comprobar si la plataforma está haciendo lo suficiente para proteger a los menores que la utilizan y ver si está cumpliendo con los nuevos requisitos de transparencia sobre la moderación de contenidos que, según esta normativa, se exigen. Y es que la preocupación de las autoridades europeas es doble: política y de protección de datos. En el plano político, en 2023, la Comisión Europea decidió prohibir a su personal el uso de TikTok en todos los dispositivos oficiales. ¿El motivo? Riesgos significativos de ciberseguridad y posibles amenazas a la integridad de la información institucional. ¿Te suena de algo? Exacto. Es lo mismo que hizo el Senado de los Estados Unidos justo antes de decidir prohibir la aplicación por completo. Y en el plano de la protección de datos, paralelamente, a finales del año 2023, la plataforma TikTok se enfrentó a una multa histórica. ¿Cómo de histórica? Pues 345 millones de euros de histórica. Casi nada. Y te estarás preguntando, ¿345 millones de multa? ¿Por qué? Pues por poner en riesgo los datos personales de los menores. Y es que se encontraron graves fallos en la configuración de privacidad y en el tratamiento de datos. Y aparte de eso, las transferencias de información personal a China siguen siendo una gran preocupación, ya que la Unión Europea no confía mucho en este país como adecuado para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos. ¿Esto qué significa? En plata, que una vez llegan los datos personales a China, a saber para qué los usan. En cualquier caso, a raíz de lo anterior, según la política de privacidad actual de TikTok, los datos de los usuarios europeos son tratados en servidores situados en los Estados Unidos, Malasia y Singapur. Pero ya te digo yo que si te fías de que de Malasia y Singapur tus datos personales no salten a China por la puerta trasera, pues chico, mejor no hablemos de los Reyes Magos, que tengo malas noticias. Pero volviendo a la gran pregunta, todo esto igual plantea un mar de dudas legales y técnicas, pero lo que nos estábamos preguntando era: ¿se puede prohibir TikTok en Europa? Hombre, pues por poder se puede. Seguramente no ocurra pronto, pero la prohibición en Estados Unidos sería un importante precedente. Precedente que se uniría al de otros países que ya han prohibido TikTok, como la India, donde esta plataforma ya es historia. Como podéis imaginar, en Europa TikTok está en el punto de mira, pero de ahí a que se haga un cierre completo queda mucho camino. Pero si tú dependes de TikTok para vivir o eres un auténtico fan, quizás deberías ir pensando en moverte de plataforma. O eso, o puedes preguntarle a algún amigo por esa VPN que también funcionan. Y además, si vives en España, así también te preparas para el pasaporte. Todo un 2x1. El caso de TikTok no es solo una historia sobre una aplicación bajo ataque, sino que es un campo de batalla que refleja las tensiones entre países e ideologías, las ambiciones y las contradicciones de nuestra era digital. Hoy en día, los datos personales no son solo el nuevo petróleo, sino que son también la llave maestra del poder global, la verdadera arma definitiva en cualquier conflicto por la dominación mundial entre potencias. El control de estos datos se ha convertido en una guerra silenciosa entre estados, empresas y ciudadanos. Y es que este conflicto va mucho más allá de TikTok y de tu contenido favorito. Estamos viendo en directo cómo se moldearán las reglas del juego para el futuro de las redes sociales. Los creadores de contenido, que encontraron en TikTok un refugio para su creatividad y un trampolín para sus sueños, son las primeras víctimas visibles. Sin embargo, la batalla va más allá de ellos. Es un conflicto entre gigantes, y entre colosos cualquiera puede quedar aplastado. Y aquí vienen las preguntas que quedan sin contestar. ¿Dónde terminan las fronteras de la regulación y comienzan los límites de la censura? ¿Hasta qué punto
punto los gobiernos pueden cerrar el acceso a fuentes de información mediante redes sociales? ¿Y quién ganará la guerra por las redes sociales y los datos personales que se encuentran en ellos? Nosotros no sabemos la respuesta a estas preguntas, por lo que te dejamos que opines en los comentarios. Os leemos. Por cierto, que no solo las plataformas como TikTok están sufriendo por el control político. Los creadores de contenido también. Si no conoces la ley de influencers, esta ley es un intento de controlar a los creadores de contenido más relevantes en España y está siendo un fracaso total. Te lo contamos aquí. Ah, y el gobierno de Pedro Sánchez también tiene en camino otra ley para controlar a los creadores con más de 100.000 seguidores o más en España. Lo llamamos la Ley Mordaza Digital. Te hablamos de ella aquí.